Muy buenas noches. Yo soy David Castro. Este es el programa El Dios Desconocido. En esta noche comenzamos la serie número 3 de este programa. Hemos ya tratado con el eterno propósito de Dios. Hemos hablado también y hemos visto las escrituras acerca del plan de redención. También en los principios de esta programación, las primeras 2 semanas, pusimos una base de diferentes hechos históricos acerca de la traducción de la Biblia, cómo el enemigo del reino de la tiniebla ha usado principados, poderes en los lugares celestiales para ir en contra del eterno propósito de Dios. Pero hemos estado cada semana hablando de este eterno propósito de Dios. Y no podemos comenzar esta serie número 3 sin enfatizar de nuevo el eterno propósito de Dios. ¿Y cuál es el eterno propósito de Dios? Establecer su reino, establecer su gobierno aquí en la tierra. Ese ha sido el propósito y la perfecta voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. La Biblia, todo este libro, es acerca de ese eterno propósito de Dios. Todo este libro es una instrucción, es Dios instruyendo, demostrando, Dios a través de los siglos, a través de su relación con los seres humanos, desenvolviendo el gran misterio de lo que es su eterno propósito. Y por supuesto, cuando Jesús nació y vivió aquí en esta tierra, y especialmente los 3 años y 4 meses que él estuvo ministrando, enseñando, instruyendo el eterno evangelio del reino de los cielos, él habló solamente del reino y del eterno propósito de Dios. Es importante que tú y yo no solamente entendamos lo que acabamos de terminar el viernes pasado, que fue el plan de redención, pero dentro del plan de redención hay dos cosas que Dios hace que son muy importantes. Una es que somos liber, liberados de la maldición de la muerte, de la condena de la maldición de la muerte. Somos hechos libres de la maldición de lo que la ley requiere del que vive por la ley. Así es que dice la palabra. Y también nos enseña el eterno evangelio del reino de Dios de que en la cruz del Calvario, por la sangre derramada de Jesús, hay perdón de pecado. Ahora, comúnmente se conoce de que el sacrificio de Jesús y su sangre derramada trae perdón de pecado. Comúnmente eso se conoce y muchas personas han creído en Jesús por eso, por el perdón de sus pecados. Pero dentro de esa obra de perdón hay algo que tenemos que entender a más profundidad y es algo de lo cual Dios enseñó usando nuevamente sombras, tipología y símbolos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero que entonces en la persona de Jesús, ahí viene ya revelado lo real. Ya en Jesús no es un símbolo, ni una sombra, ni una tipología, sino ya ahora es la manifestación de lo que todo eso era en el Antiguo Pacto. Hay algo que sucede en el Antiguo Pacto que tiene que ver con la propiciación de los pecados de la nación de Israel. Y esto se llevaba a cabo una vez al año por el sumo sacerdote. Más adelante esta semana vamos a mirar cuidadosamente cómo era eso, dónde y cuándo
y cómo Dios instruyó a Moisés y a los sacerdotes y al sumo sacerdote a hacer eso. Pero esta noche, como introducción a esta nueva serie que empezamos esta noche, que es la propiciación de nuestros pecados y Jesús como la propiciación de todos los pecados del mundo, vamos a leer, empezando esta noche, en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aquí Pablo es inspirado a escribirle esta carta a la eclesía en Roma. Esta carta está siendo escrita a los que han creído en Jesús como Redentor, como el Salvador, los que han confesado a Cristo como Señor de sus vidas. Y ellos ahora son ciudadanos del reino, son parte de la eclesía a la cual los apóstoles estaban ministrando, y Pablo había sido uno de esos apóstoles llamados por Dios, quien fue a Roma y llevó allí el evangelio del reino. Y entonces ahora esa eclesía ya ha estado funcionando, ha sido establecida, es una asamblea que ya tiene muchas congregaciones por todo Roma. Y entonces Dios inspira a Pablo a escribirles esta epístola o esta carta. En el capítulo 3, yo voy a empezar en el versículo 21, pero yo te recomiendo que leas todo el capítulo. Mira lo que Dios inspira a Pablo a escribir y está escrito para nuestra instrucción. Empiezo en el versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ese versículo es poderosísimo. Es un versículo que en el ámbito legalista religioso ha sido mal interpretado y mal enseñado. Pero el versículo es muy claro. Déjame leerlo otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo que es atestiguada? La justicia de Dios. No la ley y los profetas, sino la justicia de Dios. Sigamos leyendo versículos 22 y 23. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y ya estuvimos 2 semanas estudiando el plan de redención, y aquí es mencionado otra vez en este versículo 23. Pero ahora mira lo que dice el 25 y 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esta palabra es importantísima. Propiciación. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, estos versículos son muy claros y tienen un vocabulario muy específico. El versículo 21 comienza diciendo, pero ahora, aparte de la ley. En otras palabras, cuando dice aparte, es aparte. Significa que la ley no tiene nada que ver con lo que ahora Dios está diciendo en este versículo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. La justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley. Importante.
Y entonces el mismo versículo dice que esa justicia de Dios que ha sido manifestada aparte de la ley es atestiguada por la ley y los profetas. Ahora, ¿qué significa cuando aquí habla que es atestiguada por la ley y los profetas? Simplemente de que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas anuncian, dan testimonio de esa justicia de Dios. Los profetas y la ley. Acuérdense que cuando estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, no es solamente los 10 mandamientos en las 2 tablas. Estamos hablando de todo lo que Dios ordenó al pueblo de Israel. Los estatutos, los mandatos, los sacrificios, las observancias de ciertos días de fiestas, etc. Todo eso es la ley. Y entonces lo que dice aquí Romanos 3:21 es que la justicia de Dios ha sido manifestada ahora aparte de la ley, pero que la ley, o en otras palabras, la ley y los profetas atestiguan, dan testimonio, hablan, nos conducen. Déjame ponértelo en otro vocabulario. La ley y los profetas son las sombras, los símbolos, la tipología de lo que es la justicia de Dios ahora en el nuevo pacto en la persona de Cristo Jesús. Muchos sistemas religiosos no han entendido estos versículos y entonces los interpretan, los quieren aplicar como algo presente, que la ley todavía, pero muy claro que dice el versículo 21 que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Pero ¿qué hizo la ley y los profetas? Hablaban de la justicia de Dios. Tenían sombras y símbolos, los sacrificios, las observancias de ciertos días, ciertas ofrendas, todo eso estaba atestiguando de lo que venía, que era la justicia de Dios. Es más, esta semana vamos a mirar en el antiguo pacto cómo esto de la propiciación, como esto de la remisión de pecado la encontramos en la ley y los profetas, tal como dice este versículo. Lo que dice el versículo, eso lo vamos a mirar en esta semana, mañana y pasado. Pero vuelvo. Es importante que entendamos lo que dice aquí Dios inspirando a Pablo bajo el nuevo pacto después de que Jesús ha muerto, después que él ha llevado a cabo su función como redentor, su sangre ha sido derramada y ha resucitado. Es después de todo eso que ahora esto está escrito en Romanos capítulo 3. Y por eso es que el vocabulario de Romanos 3, empezando en el versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Ve? La justicia de Dios no es guardando la ley. Tú no te haces justo ante Dios porque guardas 1 o 2 o 5 o 10 o 20 o 30 mandamientos. No, la justicia de Dios en el nuevo pacto es solamente por la fe. Déjame leértelo otra vez. Versículo 22 de Romanos 3. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción. Ahora, hay que parar un momentico aquí. Para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Por qué Pablo escribe eso allí? Porque no olvide, había un pueblo del antiguo pacto que era los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Eran los descendientes del hijo de la promesa, Isaac y de Jacob.
Entonces, ellos se sentían, el pueblo judío se sentía que ellos estaban en un pacto eterno con Dios, eran el pueblo escogido de Dios, por lo tanto, gentiles y todo lo otro estaban como que eran ciudadanos de segunda clase. Pero en el nuevo pacto, de acuerdo al eterno propósito de Dios y el evangelio del reino, no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, no hay libre o esclavo, no hay varón ni hembra, no, todos son exactamente igual. Entonces, eso es lo que está aquí Pablo diciendo. Vuelvo a leer. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, eso significa judíos y gentiles, todos los que creen, porque no hay distinción. El hecho de que tú eras parte del antiguo pacto, el hecho de que tú eras parte del pueblo escogido y de la descendencia de Abraham y Isaac, eso no significaba que ahora, bajo el nuevo pacto, bajo la justicia de Dios del nuevo pacto, bajo el plan de redención, que ahora, pues simplemente porque era judío antes, que ahora automáticamente entrabas al reino, automáticamente nacías de nuevo. No, 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 no. No olviden la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un líder entre los fariseos, dice la palabra. Era el maestro de los maestros. ¿De qué? Del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Oh, Nicodemo, porque eres judío, ya, entra aquí, que la puerta está abierta para tú entrar en el reino. No, Jesús le dijo, de cierto digo, que tienes que nacer de nuevo, ¿ve? Para los que creen por fe, porque no hay distinción. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Todos, solamente Jesús lo dijo, yo soy la puerta. El que entra por cualquier otro lado es un salteador, es un ladrón. Solamente pueden ver al Padre si entran por la puerta. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Los judíos rechazaron ese Jesús. Los judíos lo rechazaron porque él decía que era el Hijo de Dios. Y cuando se atrevió a decir que su cuerpo era el sacrificio y la sangre, ellos se espantaron con todo eso. Pero ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay distinción de personas. Todos son iguales. Entonces, eso es lo que dice este versículo 22 de Romanos 3. Pero mira lo que dice ahora el 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria. Entonces, hay un estado espiritual que lo tienen todos, los judíos, los gentiles, los circuncidados, los no circuncidados, no importa, todos están igual. ¿Y qué es eso? Que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, vuelve Dios, inspirando a Pablo a escribir, a afirmar y confirmar que aparte de la ley es que tú y yo recibimos la justicia de Dios. La justicia de Dios no la recibimos porque guardamos o hacemos o cumplimos la ley. No, 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 no. Es solamente por fe en Cristo Jesús, por fe en Jesucristo. No hay distinción de persona, porque todos han pecado y podemos ser justificados gratuitamente. En otras palabras, no cuesta nada, es un don. Es un regalo de Dios a cada ser humano
para recibir perdón de su pecado, porque todos han pecado. Y es gratuitamente. Dios no cobra. Dios nos dice, bueno, cumple esto, y entonces te voy a perdonar tu pecado. Haz esto, oye, hazte miembro de tal iglesia y entonces guarda tal día y entonces. No, 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 no. Aquí dice bien claro, y lo dice en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento. Casi todas las epístolas tienen este vocabulario. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, es por medio de los méritos y la obra redentora de Cristo Jesús. No es por guardar ley, observar días, guardar ciertas fiestas, ciertas ofrendas, vestirse de cierta forma, comer o no comer esto. No, no, no. El Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento varias veces te dice el reino de los cielos no es comida ni qué día se guarda, sino que el reino de los cielos es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es la gracia de Dios lo que es el centro del nuevo pacto. En el antiguo pacto, la ley y la letra y guardarla, eso era el centro, ese es el antiguo pacto, pero no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Para que haya algo nuevo, lo viejo tiene que quedar atrás. Y por fin, entonces, en el versículo 25, ya para terminar, dice, a quien Dios, ve, esta redención de Cristo, que es por fe, que es por gracia, mira, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Quiero que te acostumbres a esa palabra porque toda esta semana vamos a estudiar acerca de la propiciación, porque la Biblia habla mucho. Mañana vamos a mirar en Primera de Juan, vamos a mirar en otros lugares donde la Biblia nos instruye mucho acerca de Jesús ser la propiciación de nuestros pecados. Esto es parte de la obra redentora que Jesús hace en la cruz del Calvario. No es solamente en una forma general, bueno, perdonó mis pecados. No, no, no. Dios desea que tú tengas entendimiento de la profundidad de lo que Él ha hecho por ti. Y para eso tienes que tener entendimiento, para que tengas una seguridad, una convicción, para que no puedas ser con cualquier viento de doctrina doblado, que eso es lo que hace la religión. Entonces dice aquí, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mañana en la noche, a las 7:30, hora central de Estados Unidos, continuaremos con este estudio sobre la propiciación de nuestros pecados. No olviden, tenemos nuestro canal YouTube, Pastor David Castro, y allí están todos los videos que hemos enseñado en el canal de YouTube. Hasta mañana en la noche. Son bendecidos con toda bendición y riqueza espiritual en Cristo Jesús. Caminen en el gozo de la redención que ya recibiste por el Redentor Jesús. Hasta mañana.